otros temas. Vamos a ver el orden aquí en el que pusimos estos otros temas. Bueno, tenemos una decisión judicial de Estados Unidos, de el estado de Colorado. Nosotros hablamos de Estados Unidos en singular, es decir, cuando referimos a Estados Unidos, nos referimos como si fuera un país y hablamos de Estados Unidos y se piensa que estamos hablando de un país. Pero Estados Unidos no es un país. Estados Unidos pudiéramos decirse que es una federación de países, más propiamente una federación de estados. Es una federación de estados. Entonces, serían los Estados Unidos, no Estados Unidos, pero es más coloquial, es más fácil y ya todo entendemos cuando hablamos de Estados Unidos en singular. Nadie cita eso como si fuera una falta, porque no lo es en verdad. Pero bueno, es una federación de estados. Y una vez fueron dos federaciones de estados. ¿Qué originó que fueran dos federaciones de estados? El tema de la esclavitud. Porque en el año de 1856 surgió un partido en los Estados Unidos, un grupo de personalidades se agruparon en torno a un partido que se denominó el Partido Antiesclavista Republicano. Hoy nos parecería como hay una mayor identificación de los demócratas con los derechos de las minorías, con los derechos de los que tienen menos ingresos, hoy nos parecería que es totalmente contradictorio que los demócratas fueran esclavistas y los republicanos antiesclavistas. Pero el asunto empezó así. Empezó así. Entonces se formó ese partido antiesclavista. Y ese partido ganó unas elecciones en los Estados Unidos, llevando como candidato a Abraham Lincoln. Lo llevó como candidato y ganó unas elecciones. ¿Qué pasó entonces cuando ese partido ganó las elecciones? Y la ganó a pesar de que pudiera ocurrir lo que se quedaría en Colorado si la Suprema Corte de Justicia Federal no dicta una sentencia en contra. La candidatura de Abraham Lincoln no apareció en 10 boletas. En 10 estados dijeron, esa candidatura no aparece aquí. Y no apareció en la boleta de 10 estados sureños demócratas. Sin embargo, a pesar de eso, Abraham Lincoln pues ganó las elecciones porque en esas elecciones los demócratas presentaron dos candidatos, uno en el norte y otro en el sur, dividieron su voto y ganó Abraham Lincoln. Y el triunfo de Abraham Lincoln, que en su propuesta tenía establecida la abolición de la esclavitud, llevó a los estados esclavistas a independizarse de los Estados Unidos y a declarar los estados confederados, la Federación de Estados Confederados del Sur. Entonces teníamos dos Estados Unidos, dos confederaciones de estados en los Estados Unidos. Eso dio pie a lo que fue la guerra de secesión y entonces esa guerra que la terminó ganando Abraham Lincoln, que la terminó
ganando pues quien se oponía a esa división y reclamaba toda la confederación, pues después abolió la esclavitud, y que fue en la enmienda número 13, y en la enmienda número 14, por la experiencia que se dio, que a esa enmienda es la que ahora apelan los jueces que han tomado esta decisión contra Trump. Esta enmienda 14 impedía que personas que hubiesen participado en rebeliones contra el Estado, etcétera, pues pudieran ser candidatos a la presidencia. Y entonces esto se le aplicó, o se le aplicaba básicamente en esos momentos, a dos personas: al presidente de los Confederados, que fue Jefferson Davis, y a su vicepresidente Alexander Stephens. Eso fue lo que llevó a la sesión 3 de la 14 enmienda que ahora invocan los jueces de Colorado, 4-3, para aplicársela a Donald Trump. Que resulta que aunque esa ley, aunque esa enmienda constitucional, específicamente buscaba a una persona que había sido presidente confederado y otro que había sido vicepresidente, la enmienda como tal no cita el cargo de presidente. No lo cita. No lo cita. ¿Por qué no lo cita? Porque hay una cosa que hasta los historiadores a veces confunden. Hay presidentes y presidentes. No todo el que ha ocupado un itinerato en un país o ha sido de manera interina presidente, ha sido presidente realmente. Para los fines de Estados Unidos, un presidente confederado no fue presidente. No fue presidente. Entonces los presidentes son los que han sido presidentes de toda la confederación, no de un pedazo de la confederación, y además que han sido electos. Entonces, yo creo que ese alegato llevaría a que en la apelación pudiera reconsiderarse la prohibición que se ha hecho contra Trump. Es decir, realmente la sesión 3 de la 14 enmienda no menciona la figura del presidente de la República entre las personas que pueden ser objeto de una sanción por rebelión. No lo menciona. Entonces ya veremos lo que pasa ahí. Mientras tanto, esto no se había visto. Eso no se había visto desde entonces. Es decir, desde la participación de Abraham Lincoln en unas elecciones en Estados Unidos, no habíamos tenido el caso de un candidato presidencial que no apareciese, que tuviese la posibilidad de no aparecer en la boleta de un estado. Ahora está esa posibilidad, y eso hace mucho más compleja la situación de los Estados Unidos. Pero no nos olvidemos de los efectos que a veces tienen estas medidas en la política, sobre todo cuando ya se dan niveles de segmentación, de radicalización. Esta cuestión, para quienes empujan a Trump, para el electorado de Trump, que tiene como base principal a los evangélicos blancos en los Estados Unidos, no es otra cosa. No quiero decir que sea el único sector que le respalde, pero es una de sus grandes bases de apoyo. Los evangélicos blancos, por lo general, si hay 5 reunidos en un sitio,
3,5 son de Trump. Entonces, ¿cómo ven esto? Quienes apoyan a Trump como un intento por detener su camino a la presidencia. Es decir, que estas cosas a veces tienen un efecto de victimización que políticamente puede tener unos efectos contrarios. Con la diferencia de la debilidad que tienen los demócratas con su propuesta presidencial. Un hombre lleno de mérito, pero ya en una carrera que debió acabar hace tiempo, porque se ve que ya hace una vida pública que sobrepasa sus capacidades y sus posibilidades hasta motoras y cognitivas. Entonces, eso puede ser un boomerang, porque la Suprema Corte Federal estoy seguro que va a anular esa decisión de la Suprema del Estado de Colorado. Estoy seguro que lo va a anular y entonces los efectos pueden revertirse a favor del señor Donald Trump y mejorar incluso las posibilidades que tiene de llegar a la presidencia de la República. Me quedan unos minutos y quiero referirme, pasando a otro tema, a las declaraciones inusuales de un juez del Tribunal Constitucional. Me refiero a lo que dijo en la puesta en circulación de un libro, pues el magistrado Alejandro Vargas. El magistrado Alejandro Vargas, si vemos realmente en el fondo de su cuestionamiento, aunque lo plantea de manera genérica, él lo dirige a la influencia que tuvo la procuradora Miriam Germán en este consejo de la magistratura, porque entre los favorecidos, entre los electos, pues está el esposo de su hija, que es una persona de cuyos méritos no tenemos el menor cuestionamiento, es decir, en su capacidad profesional, en su rol académico, en toda su preparación, nadie ha emitido ningún cuestionamiento. Tal vez, si hay alguno que se pueda formular, y lo haría con cuidado, pero me parece que no está en una edad para una alta corte. Es decir, que al cúmulo de conocimientos que a él le sobran, siempre le es necesario lo de la experiencia. Creo que vive en una edad muy temprana para la presencia en una alta corte, aunque su capacitación para estar allí está fuera de toda duda. Está fuera de toda duda. Pero bueno, ocurrió que Miriam Germán, no sé por qué razones, se oponía a la elección del magistrado Alejandro Vargas al Tribunal Constitucional. Y ella no votó por él, no lo hizo tampoco, como él lo recordó ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni lo hizo la representante de la Suprema Corte de Justicia, Nancy Salcedo. La Suprema tiene 2 integrantes, su presidente y un juez en el Consejo Nacional de la Magistratura. Siendo Alejandro un juez, ninguno de ellos votaron por él para el Tribunal Constitucional y no lo hizo la procuradora.
Por eso es que Alejandro, entre otras cosas, se queja de eso. Yo creo que su queja va dirigida fundamentalmente a ese momento, aunque él aborda otras cosas. Él aborda el tema de las influencias de grupos económicos y aborda el tema de las presiones de Estados Unidos, que la sociedad dominicana ese tema tiene que sentarse a discutirlo. Tiene que sentarse a discutirlo, porque es verdad que no podemos tener jueces que estén condicionando cualquier decisión al mantenimiento de una visa. Eso es verdad. O que se dejen, colocar bajo la presión de que si no toman determinadas decisiones, pues han de tener una situación de descrédito, etcétera, etcétera. Yo creo que eso en algún momento tenemos que buscarle una solución, buscarle una salida, porque en situaciones así no hay una justicia independiente, no la tenemos. En verdad no la tenemos. Cuando el juez no puede actuar con independencia, no tenemos una justicia independiente. Y entonces, él ha dicho que hasta ahora no ha presenciado ningún signo de que hayan cosas particulares que quieran imponerse, que si eso ocurre en algún momento habrá de denunciarlo. Pero quería recordar algunas cosas porque Alejandro Vargas no es un hombre de exabruptos. No es un hombre de exabruptos y en este caso, ejerció un cierto desahogo que no es tan acostumbrado ni en él, y en verdad no recuerdo que ningún otro juez haya tenido estas expresiones. Cambio y fuera.